de alcance, poder vislumbrar un poco el cambio que se iba a producir en el Hospital Carlos Pereira, con la intervención de Edgardo González, que le valió justamente el Premio Nacional en Gestión de Calidad en ese momento, por la reestructuración que hizo dentro de la cultura del hospital psiquiátrico, donde el cocinero no se hablaba con el enfermero y la que hacía la recepción no se hablaba con la secretaria de la directora del hospital, y el director del hospital no tenía idea quién era el chofer de la ambulancia. Y cuando se reunieron todas esas personas a hablar en asamblea, se pudo reestructurar, pero muy bien, la economía del hospital y transformarlo en otra cosa, en algo autosustentable y de mejor calidad. Hacia eso tenemos que ir. Y eso tiene que ver entonces con que cada uno de los individuos que forman una organización se sientan parte importante y fundamental de ella, aunque tengan funciones diferentes. No todos tienen que ser directores del hospital, ni todos tienen que manejar la ambulancia. Cada uno tiene que hacer lo suyo y lo tiene que hacer perfecto, bien, sabiendo que es parte fundamental de un gran conjunto, de un gran organismo vivo. No un mecanismo inerte, un gran organismo vivo, que un día puede estar de mejor humor o de mal humor, si corre sonda o no corre sonda. Y tenemos que aprender a detectarlo eso, para no incurrir en las cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos recién, la incapacidad de manejar lo emocional. ¿Sí? Me miró torcido, tiene un problema conmigo. Ah, ¿qué le pasó? Me contestó mal el saludo. Y ya entramos en un área personal donde aparecen un montón de otros factores que, bueno, tenemos que aprender a explorar primero para no ponerlos justamente en el terreno de la interrelación, porque si no lo que vamos a hacer es siempre ponérselos al del frente, ¿sí? Al otro. Muy bien, detrás de todo esto, y que tiene que ver en cómo hemos sido educados, está nuestro sistema de creencias. Y esto es lo fundamental. Ahí es donde tenemos que aprender a identificar estas creencias que han ido tallando nuestra manera de relacionarnos con las cosas en la vida. Si partimos de la creencia que todo lo tengo que hacer yo, supervisar yo, porque nadie lo hace como lo hago yo, es una creencia muy autoexigente y a la vez muy desvalorizante para todas las personas que están conmigo. Entonces, lo primero es ver desde dónde estoy manejando la realidad que me toca vivir. Es decir, cuáles son las creencias que me sustentan. Y esto se resume muy sencillamente en una frase que dijo Einstein. La pregunta más importante que todo ser humano tiene que hacerse es esto: ¿vivo en un mundo amable o en un mundo hostil? Porque de acuerdo a esta creencia van a ser mis reacciones. ¿Sí? Si pienso que estoy rodeado de gente de la cual me tengo que defender, porque me pueden dañar, me pueden quitar el lugar de trabajo, me pueden robar, me pueden lo que sea, voy a estar activando el mecanismo del miedo. Y todo el tiempo voy a estar activando el mecanismo del estrés. ¿Sí? Si pienso que estoy rodeado de personas que están aprendiendo a vivir igual que yo, que pueden tener errores y que si charlamos y nos ponemos de acuerdo podemos encontrar variables comunes para abordar los problemas que tenemos y solucionarnos de la forma más creativa. Bueno, mi percepción de la realidad va a ser otra, va a ser la de un mundo amable. Y les quiero contar aquí una anécdota de una paciente que ilustra un poco esto y cómo uno se puede aliviar de mucho estrés pensando que está en un mundo de gente amable, que no todo el mundo lo quiere destruir a uno, que en realidad nadie lo quiere destruir. En realidad es el miedo lo que hace que veamos al otro como un enemigo. Una paciente que me consultaba, una paciente joven que tenía 2 bebés, sufría ataques de pánico,
sobre todo cuando se quedaba embotellada en la Panamericana entre dos camiones de esos que tienen el acoplado todo blindado, ¿no? Altísimos, que son como de 3, 4 metros de alto los camiones. Y ella iba en su autito chiquito entre los dos camiones, se quedaba con sus dos bebés allí y el embotellamiento podía durar por ahí 1 hora. Entonces, ¿qué empezaba a sentir ella? Empezaba a sentir que le faltaba el aire, taquicardia, que se ahogaba y que se iba a desmayar. Y entonces me decía, muy angustiada, que el mayor miedo que ella tenía es que yo le decía, bueno, ¿y si te desmayás, qué? ¿Qué pasa? ¿Te desmayás? Estás sentada en el auto. Y entonces me decía, no, ¿qué va a pasar con mis bebés? Y pensémoslo, a ver, cuando alguien tiene un accidente, ¿qué pasa en la Panamericana? Y la gente se para. ¿Y qué pasa? Y enseguida se bajan y llaman a la ambulancia, y el otro ayuda, y el otro pone balizas. Los seres humanos naturalmente somos solidarios y nos ayudamos unos a otros. Entonces dije, fíjate que si te desmayás dentro del auto, el camión que está al lado no te va a pasar por encima, va a ver que el auto no se mueve, el chofer se va a bajar, cuando te vea desmayada le va a hacer seña al otro camión, van a llamar a la ambulancia, alguien te va a ayudar y tus hijos van a estar bien, no les va a pasar nada. Después que pudimos pensar eso, ella nunca más tuvo ataques de pánico en la Panamericana. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estos síntomas agravados de una situación que se repetía, que por eso ella ya había entrado en el distrés y estaba haciendo un trastorno de ansiedad, al contextualizarlos de otra manera y que ella pudiera empezar a confiar en sus semejantes, en el prójimo, se alivió de esa carga, de esa tensión y nunca más tuvo un problema. De alguna manera eso es lo que tenemos que empezar a practicar cada uno de nosotros y transmitirlo como modo de relación en nuestros grupos de trabajo. Hay una creencia con la que me tuve que enfrentar cuando empecé a trabajar ahí en Siderca, todo un ámbito muy ingenieril, ¿no? Porque fabrican tubos sin costura, que son estos tubos para extraer el petróleo de profundidades submarinas tremendas, ¿no? Entonces la gente ahí es sin costuras. Se reían, ellos decían eso. No, doctor, acá el estrés no existe. Las arterias son tubos sin costuras. Me llamaron porque se murieron 2 en la planta, de menos de 40 años, infarto masivo de miocardio, en el año 2001, 2002, por ahí. Entonces, bueno, empecé a llevar el curso de manejo de estrés y reducción de estrés. Y me decían los jefes, ¿no? No, pero no me los relaje tanto porque no van a producir. La gente relajada no trabaja bien. La gente relajada no produce. Y esa es una creencia del viejo paradigma, donde vemos el mundo como un lugar de lucha, donde el mundo es la ley de la selva, donde el león es el rey de la selva, pero hemos visto que la cucaracha sobrevive al león. El león no aguanta por ahí los cambios de presión que la cucaracha sí. Entonces nos están cambiando los conceptos evolucionistas. Ya la cosa no es la preponderancia del más fuerte por la fuerza bruta, sino por la fuerza de adaptación, por cómo me adapto a las cosas y cómo respondo. Ese va a ser el que tenga mejor éxito, ¿eh? Ese va a ser el que logre llegar al éxito. Entonces, ¿quiénes se manejan con la creencia de si están estresados y tienen un poquito de miedo van a producir mejor? Porque si saben que los echo, entonces... o como decía un paciente, me decía en Madrid, mi papá me dice, vos entrá al taller siempre con el ceño fruncido y con cara de enojado, porque si te ven contento enseguida te empiezan a pedir. Así que, entonces, él dice, y a mí no me gusta entrar así, a mí me gusta saludar a la gente, ¿no? 2 paradigmas, el papá que ya tiene como más de 60 y el joven que tiene 30 que quiere otra cosa con sus empleados, ¿no? Entonces, cuando se estimula el mecanismo de estrés para que la gente esté más atenta y más lúcida, puede funcionar, pero tenemos que ser
tenemos que tener un manómetro de estrés para medirlo, porque si ese individuo que llega a la empresa donde se le inyecta cierta cantidad de estrés, ese día vino con que su esposa le dijo que lo iba a dejar, no sé, se separa, corrió sonda y se le pinchó una goma al auto, ese individuo enseguida pasó al estrés no saludable y enseguida me puede producir un error, un accidente dentro de la empresa. Entonces, todas estas variables hacen que la curva de productividad del estrés se vea muy disminuida y tendríamos que ser unos expertos sensores del estrés para poder manejar a los pacientes, a los operarios o a los empleados en ese rango de estrés saludable. Por lo cual, sigue siendo un arma muy peligrosa esta, la de seguir creyendo que la gente estresada rinde mejor. Y esto nos lleva a plantearnos que, bueno, tenemos que cambiar la forma de ver la realidad, ¿sí? Por ahí tenemos que dar vuelta a las cosas. Y esto es justamente lo que están descubriendo los neurocientíficos. Para esto les voy a contar un poquito de dos mujeres que están trabajando en el Albert Einstein College en Estados Unidos, que están haciendo, las pueden googlear, pueden poner en eso, internet es maravilloso, así que pueden acceder a la información inmediatamente. Una es Lucy Brown y la otra es la doctora Fishman, y están trabajando sobre la neuroquímica del amor. Muy bien, ¿y quién ha descubierto estas mujeres? Han descubierto que las personas enamoradas tienen mucha mayor capacidad de aprendizaje y están mucho mejor compenetradas con cualquier tarea que se les asigne, si el que les asigna la tarea lo hace en este vínculo de amor, ¿sí? ¿Qué más han descubierto? Dosaron neuroquímicos, que estas son sustancias como la adrenalina, que se secretan en el sistema nervioso central y afectan toda la organización neuronal y endocrina del cuerpo humano. Y al dosar estas hormonas, ¿qué vieron? Que, por ejemplo, la dopamina, es una sustancia que está presente en las situaciones que se llaman de recompensa, circuito de recompensa. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando me gané el premio de la lotería o cuando gané jugando al bingo. ¿Vieron qué contentos que nos ponemos cuando ganamos algo, cuando nos dan un premio? Cuando nos dan un premio nos están activando el sistema dopamina, noradrenalina. Cuando estamos enamorados es como que nos hubiéramos sacado un premio. Cuando estamos enamorados del trabajo que hacemos, estamos generando dopamina y noradrenalina. Sentimos como que qué afortunada que soy de poder trabajar en lo que me gusta, de poder contarle a los otros lo que hago y contagiarlos de esto que me gusta. Qué contento que estoy de trabajar en esta empresa, porque vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer tal otra. Esto es el circuito que produce la dopamina y la noradrenalina. También aumentaron otras sustancias, vieron las doctoras. Por ejemplo, la fenilalanina, un aminoácido que también es neurotransmisor y que aumenta cuando estoy entusiasmado. Entonces, por ahí algún médico les puede haber recetado un poquito de estas pastillas de fenilalanina, porque genera entusiasmo. También aumenta en la situación de enamoramiento. Y también la epinefrina, que es otra hormona derivada de ahí de las suprarrenales y que produce como mayor potencial para encarar los desafíos. ¿Qué cosa más desafiante que un enamorado? Me voy a ir de la casa aunque no te guste mi novia, papá. Bueno, y sí, me las voy a arreglar solo, 18 años, ¿no? Pero yo la amo a Pepita y me voy con ella. Bueno, esto es justamente circuito de norepinefrina, ¿sí?
Entonces, estas hormonas son las que se ponen en marcha cuando las personas están enamoradas, están entusiasmadas, están compenetradas con lo que están haciendo. Y esto sería más o menos lo que diferenciaría en esa historia que deben conocer varios, la actitud de dos albañiles que estaban pegando ladrillos o piedras con argamasa, ¿no? Y se acerca un peregrino y les pregunta, ¿qué estás haciendo? Y uno le dice, estoy pegando piedras con argamasa. Y el otro, que estaba al lado, le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Estoy construyendo Notre Dame. Esta es la diferencia entre que alguien que se siente parte de un proyecto y alguien que no sabe nada. Entonces, hacia esto apunta el nuevo paradigma y la nueva sociedad que estamos construyendo entre todos, esta cultura emergente, a que seamos conscientes que no estamos solo viviendo, sino que estamos formando parte de un tejido humano, que la humanidad es nuestra familia y que el desafío más grande que tenemos es justamente entender que en este momento tenemos que pasar de una conciencia individual, de una visión en túnel, hacia una conciencia expansiva, donde nos englobe a todos los seres humanos, a nuestro planeta y a todo lo que eso significa, especies, distintas nacionalidades, distintas razas, distintas empresas, distintas formas de pensar y de ver la realidad. Entonces, al hacernos conscientes de esto, bueno, ya no vamos a sentir que estamos participando, somos solo el chofer de la ambulancia del hospital. No, mi función tiene mucho más que ver. Y aparte, como instrumento de ese organismo, por ahí soy la cara visible de todo lo que está atrás mío. ¿Sí? El chofer de la ambulancia es la prolongación